Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Te damos gracias, Señor, este día en el nombre de Jesús, Padre, que tu misericordia y tu amor se manifieste. Señor, bendice estos jóvenes que están acá, Señor, sus padres, su familia, porque los proyectos que tú tienes, Señor, son grandes. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Cuando encontramos estos versículos que leímos, encontramos una historia bastante triste. Acá vemos la caída de un hombre llamado por Dios, el caso de Saúl, pero también vemos el ascenso de otro, por el hecho que este hombre perdió su identidad. El caso de Saúl perdió su identidad, pero también vemos a otro hombre, otro joven, tomando el lugar que él había dejado. El caso de Saúl, pues él quiso imponer su propia identidad en todo lo que hizo. Lamentablemente, Saúl, Dios lo llamó para que hiciera un propósito importante en su vida, pero lamentablemente él en el camino se fue perdiendo, y en lugar de tener su identidad en Dios, él fue quitando la identidad en Dios y fue poniendo la propia suya, a tal grado que el detonante más fuerte de Saúl fue que él desobedeció a Dios. La desobediencia es una de las cosas que quita la identidad de una forma tremenda, y de ahí se fueron dando otras cosas. De la desobediencia fueron dando otras cosas, a tal grado que empezó a ser estorbado por los demonios. Los demonios empezaron a tomar control de él, y no solamente eso, sino que también empezó a hacerse honores. Después que él daba una batalla o ganaba algo, se iba a la ribera de los ríos y empezaba a elegir un santuario a nombre de él, digamos, para que vieran su nombre, para que dijeran: Saúl el Grande, todo lo que ha hecho. Y todo eso fue perdiendo la identidad. Por eso yo le he puesto el título en esta tarde: un joven con identidad en Dios. Aleluya. Un joven con identidad en Dios. La identidad espiritual se refiere a la profunda conexión que una persona tiene con Dios, consigo mismo y con Dios, con los demás, y tiene, hermanos, está tan conectado con Dios que eso influye en los valores, y todo se basa, aleluya, en todo lo que Dios demanda y da. No basa en los logros o en las cosas personales que una persona pueda tener. Eso es tener identidad en Dios. Por eso que cuando Saúl desciende, digamos, desciende uno y el ascenso de otro, encontramos las palabras de Samuel diciéndole: porque Jehová se ha buscado un varón conforme a ¿qué? Su corazón, aleluya. Conforme a su corazón. Entonces, ahí encontramos prácticamente que David tenía un corazón, una conexión con Dios, joven. Porque eso es lo importante. Eso es lo que queremos llevar en esta actividad que tenemos, es que lo principal, conectemos con Dios, aleluya. Es bueno que conectemos entre nosotros mismos en unidad, llevarnos bien, pero lo más importante es que usted y yo conectemos con el Dios del cielo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la conexión que buscamos. Por eso dice: un joven conforme a ¿qué? El corazón de Dios. Y por eso esta tarde hay que examinar cómo está nuestro corazón. Aleluya. Estamos conectados con Dios. Estamos conectados con Dios esta tarde. Aleluya. Pues, hermano, ¿qué es lo primero que encontramos? ¿Qué es lo que demostró en la vida de David? Que verdaderamente es un hombre que estaba conectado con Dios en su identidad con él. Aleluya. Lo primero es que David siempre buscó la voluntad de Dios.
Cuando usted encuentra a David, un hombre que siempre él nunca hizo las cosas como él quería. Cometió sus errores, todos lo sabemos, pero en medio de eso, en realidad, un corazón conforme al corazón de Dios no significa que alguien no pueda cometer errores. No significa eso. Posiblemente usted puede ver que los errores de David eran más fuertes que los de Saúl. Aparentemente se miraban más fuertes. Pero a veces, hermano, aleluya, lo que habla aquí, aleluya, que el corazón de David estaba tan ligado en su identidad con Dios, que siempre buscaba la voluntad de Dios. Él siempre decía, fíjese si usted se va a 1 Samuel 38, mire lo que dice. Dice que David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguirá a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Usted va a encontrar que siempre que David iba a hacer la guerra, siempre preguntaba a Dios. Amén. Eso es parte de un joven, aleluya, que busca la identidad en Dios. Usted no puede hacer, joven, lo que usted quiere, aleluya. Usted tiene que consultarle a Dios en todo lo que haga. Si quiere novio, quiere casarse, consúltele a Dios si es la voluntad de Dios. Si Dios está de acuerdo con eso que va a hacer. Aún sus carreras que usted tiene, usted tiene que consultarle a Dios. Preguntarle, Señor, ¿está bien lo que yo voy a hacer? ¿Está bien, Padre, lo que yo voy a emprender? Lo quiero hacer conforme a tu voluntad, Padre. Amén. Sabe que David siempre, usted lo ve consultando. 2 Samuel 2:1 dice, después que esto sucedió, que David consultó al Señor diciendo, subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y el Señor le dijo, sube. Vamos a encontrar cantidad de versículos donde David consultaba lo que tenía que hacer. Sabe, un corazón o una persona con identidad siempre es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Él decía, ¿dónde subiré? Y el Señor le decía, síguelos, sube. Eso se llama que la dirección del Espíritu Santo habla. Y en estos tiempos también el Espíritu Santo habla. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Era un joven que no estaba resentido con sus padres ni con nadie. Él estaba seguro que aunque los demás lo dejaran, quizás murieran o no estuvieran con él o lo abandonaran, pero él sabía, aleluya, que aunque los demás no estuvieran con él, a la par de él había un Dios en los cielos que era el Padre, aleluya, de todas las cosas, aleluya, que todo el mundo lo dejara, sabía que había alguien, aleluya, alrededor de él que nunca lo dejaba. Por eso que encontramos un joven, aleluya, con una identidad que la demuestra dependiendo totalmente de Dios. Porque eso se puede dar, hermano. En la vida te pueden dejar muchos que te ofrecieron ayudarte. Te pueden abandonar. Pero cuando tú tienes identidad en Dios, usted dice, me pueden abandonar, pero hay un Dios en los cielos que no me va a abandonar. Creo firmemente que hay un Dios en los cielos que no. Mire, David lo demuestra aún conforme, hermanos, a las dificultades y tragedias que él pasó. Era tan fuerte la relación que había con David, con Dios, que en una ocasión David cometió un error de censar al pueblo. Y en ese error que comete, vino juicio para él. Y Dios le dio 3 palabras a David. Le dijo, ¿quieres caer en manos del enemigo? Amén, ¿quieres caer? 2 Samuel, está en Samuel 24:12, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 1 Samuel, 3 cosas te ofrezco, y tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Y las 3 cosas que le dio, que vengan 7 años de hambre en la tierra, o que hayan 3 meses, huyas delante de 3 meses de tus enemigos, o que haya una peste en la tierra. Piensa ahora, y mira qué le vas a responder, le dice el profeta. Y David dice, que caiga en las manos de Dios.
Es una dependencia, caer en las manos de Dios, a pesar de lo que dice allá la palabra, hermano. Hay una palabra en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero cuando una persona sabe que Dios es totalmente, depende de Dios, hermano, no importa caer en las manos de Dios. Porque Él dijo, los hombres no tienen misericordia. Los hombres me destruyen y no tienen piedad. Pero el Dios, a quien tengo identidad con Él, yo me voy a depositar en las manos de Él. Joven, no dependas totalmente de los que están en la tierra. Si dependes de Dios, ¿sabe? A veces los padres, hay jóvenes que quisieran estudiar una carrera. Y a veces los padres no tienen quizás la fe, no tenemos la fe, los padres no tenemos los medios. Pero déjeme decirte una cosa, Dios te puede abrir una puerta. Dios te puede abrir una puerta. Dios te puede abrir una puerta, aleluya. Pero necesitamos depender absolutamente de Él, aleluya. Porque los hombres nos pueden fallar. Las instituciones nos fallan. Pero hay un hermano, cuando un joven se pone en las manos de Dios y le cae al Dios del cielo, Dios puede abrir puertas, aleluya. Aleluya, las instituciones, Dios puede abrir su mano de misericordia y llevarte donde tú menos piensas. Pero es necesario una juventud que tenga una identidad fuerte en Dios, que dependa totalmente de Dios. Que sepa que el Dios que adoramos no es cualquier Dios, es el Dios de los cielos, aleluya. El creador del universo. Oh, aleluya. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Porque si en El Salvador se levanta una juventud aleluya, que dependa totalmente de Dios, aleluya. No importa los demonios que se levanten contra nosotros, no importa los demonios que quieran querernos detener, aleluya. Pero vamos a avanzar en esta nación. Dependencia total, aleluya. David la tenía, hermano. Si usted lee los salmos, él decía, pacientemente esperé en Jehová. Oiga, esperó. Y dice, tú me libraste del lodo cenagoso. Hundido estaba él. Pero él, aunque estaba hundido en el lodo, él decía, el Señor va a venir por mí. El Señor va a venir por mí en cualquier momento. Él va a poner su mano de misericordia. Aunque me han abandonado, que nadie me ve, porque dice la Biblia en muchas ocasiones, los salmos, que David, hermano, en ocasiones estaba como un esqueleto de las enfermedades que pasaba, de las situaciones, porque era perseguido por 3,000 hombres. Pero él sabía, aleluya, que Dios siempre estaba con él. La mano de Dios, joven, no te sientas. A veces el diablo te dice que no sirve. El diablo a veces te dice, aleluya, que por gusto vos no sirve, te ves a un espejo. El diablo ataca, engaña. No te sientas así, aleluya. Depende totalmente de Dios. Nunca, nunca dejes de creer en Dios, aleluya. Porque el personal mío, a mí el diablo me atacó de mi juventud, hermano, estando en la iglesia. Y una de las cosas que el diablo me atacaba era con incredulidad. Habían semanas, meses que yo pasaba luchando, tirado, a veces orando, hermano, de 13, 14 años, y el diablo me decía, Dios no existe. Y yo luchaba, a veces orando las palabras se me tergiversaban. Y yo una vez estaba orando, recuerdo yo, cuando de repente oí, aleluya, que mi boca dijo, Señor, es digno de ser crucificado, repitiendo eso, hermano. Señor, es digno, y reaccioné. Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Porque es una guerra espiritual. Cuando estaba en una radio, en el 540, en la radio estaba saliendo, yo lo había puesto y oí exactamente, hermano, cuando yo caí en esa situación, el diablo como que me quiso engañar, como que había cometido un pecado malo. Pero ahí oí hermano, en esa radio empezó a oír mis nombres y alguien dijo, el hermano fulano de tal
Pide oración por el hermano Juan Francisco Seón Nataén, que está pasando un momento difícil, hermano. Hasta hoy no sé quién fue ese hermano, que pidió oración, pero yo sí sé quién fue, aleluya. Yo sé que fue la mano del Señor, que usé ese locutor que estaba ahí, aleluya, para inyectarme. Yo recuerdo que caí de rodillas y sentí el abrazo de Dios, que no estaba solo. Porque en medio de cualquier situación, depende totalmente de Dios. Déjate en los brazos de Dios. Déjate, arrójate en los brazos de Él. Aunque no entienda lo que está pasando, arrójate. David no se enojó con Dios. Cuando llegó la palabra del profeta, no dijo, este Dios como lo trata uno, como Saúl. Que en lugar de humillarse, él empezó a arengar con el profeta, a pelear con el profeta. David no, él no se enojó, porque él estaba seguro que aunque había cometido errores en censar al pueblo, pero él dependía de Dios. Por eso que él se puso en las manos. Él aprendió a confiar al Señor con todo su corazón. Había una seguridad en medio de él, hermano. Una seguridad que es lo que tiene que haber la juventud, hermano. Una seguridad, usted crea. Y aunque a veces hay cosas que no las entiende, usted crea que Dios nos va a sacar adelante. Créalo. Ciegamente. Tírese en los brazos del maestro. Aunque hay cosas que no las entiende, usted solo créale. No se mueva. Porque la tercera cosa que hizo este hombre, donde demostró su identidad ante Dios, es que él quiso agradar a Dios en todo. David, usted lo va a ver siempre, él quería agradar a Dios. Como usted y yo queremos agradarlo. Por eso que estamos este día acá. Porque queremos agradar a Dios. Aún en medio de nuestras luchas, nuestras dificultades, David lo quería. En 2 Samuel 7:1, David se halla que él está viviendo, ha hecho una casa muy bonita, David. Dice que la había hecho artesonada con madera fina. Pero de repente David se siente que la casa del Señor está desierta, está solo en cortina. Y cuando él dijo, no es posible que yo voy a dejar que la casa de mi Señor esté solo con cortinas y yo estoy viviendo en una casa bien bonita. Mira el corazón de David, hermano. Y le dijo al profeta que él le quería hacer una casa al Señor. Él le dijo al profeta que él quería hacer una casa al Señor. Y el profeta le dijo, bueno, haz lo que tú quieras. Pero algo que me impacta a mí, que David quería hacerlo. Eso nos habla de un hombre que siempre quería agradar a Dios, hasta en lo más mínimo. Él quería hacerlo. El corazón de David no se inclina mal, sino que busca activamente honrar a Dios y servir a Dios. Siempre lo demostraba en sus salmos. Mira lo que dice el Salmo 139:23. Mira lo que dice el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David siempre miraba agradar a Dios. Abría su corazón. Se movía. Amén. Y ahí en 2 Samuel 7 él habla que le quiere hacer casa a Dios. Le habla que quería hacerle casa a Dios. Es el corazón que siempre está en conexión con Dios. Es un corazón que quiere agradar a Dios, aún en medio de sus luchas. Porque hay muchos jóvenes que tienen luchas espirituales. Hay jóvenes que están luchando contra la fornicación.
Están luchando contra la fornicación. Y no me voy a dejar mentir porque yo fui joven. Y yo sé que es eso. Que las hormonas están bien encendidas. Pero aún en medio de eso, tú quieres, aleluya, agradar a Dios. Yo recuerdo una batalla que pasé espiritualmente, tirado yo en el altar, porque el diablo me atacó, hermano. A veces uno puede abrir espacios, y el enemigo como joven, y esos espacios que abre, a veces ahí el enemigo aprovecha y se mete. El diablo me atacó de una forma terrible que quería destruirme. Y yo tirado en el altar le decía al Señor en ayuno y oración: Señor, quita esto de mí, Señor. Porque miraba a una señorita y rápidamente las hormonas se me lavaban. Yo no podía ver una señorita porque y yo recuerdo que en ayuda y oración en el altar le decía: Señor, yo soy tu hijo, Señor, quítame esto. Yo quiero agradarte, Padre. Yo no nací, el diablo me decía: no servís para nada. Yo le dije: Señor, yo no quiero ser así, Padre. Ayúdame, límpiame. Yo quiero agradarte, Señor. Porque aún a veces hay batallas que personas puede ser que sean otro tipo de batallas que están peleando en tu interior, que no te dejan, pero en tu interior, en lo profundo, tú quieres agradar a Dios. Y a veces como que no se puede, sigue peleando esa batalla. Dios te va a dar la victoria. Porque la juventud está en una formación. Yo acepté al Señor a los 12 años, pero lo conocí verdaderamente el año 2001. Alguien me puede decir: ¿cómo es eso, pastor? Le voy a decir algo. Una cosa es estar en la iglesia, andar con una Biblia, y estamos en un proceso. Pero una cosa es conocer al Dios de los cielos, aleluya. Tener un encuentro personal con Jesucristo, aleluya. Eso es lo que estamos orando por la juventud de esta nación, que se encuentren con Dios. Porque el día que tú te encuentres con Dios, aleluya, no vas a querer salir de las congregaciones. Y uno, el pastor, lo sabe cuando mira a los jóvenes. Pero uno le cree a Dios y dice: este joven, Dios lo va a levantar, lo va a transformar, aleluya. Lo vemos con algunas situaciones que a veces el diablo le pone cosas, ¿verdad? Lo desanima, pero uno dice: Dios va a hacer algo allí, porque yo sé que en medio de aquí hay jóvenes que quieren agradar a Dios, pero hay cadenas que a veces no los dejan. Pero esta preciosa tarde, le vamos a decir esas cadenas en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo tiene el poder para romperlas. Cadenas de fornicación, de rebeldía, de desánimo, que atacan a la juventud, aleluya. David siempre le demostraba a Dios que él quería. Y sabe, hermano, Dios levanta a aquel que quiere. Encontramos a dos hombres, Esaú y Jacob. La oportunidad les tenía Esaú, el de la promesa. Jacob representa al joven carnal. Esaú representa al joven espiritual, que él se creía que tenía todos los proyectos de Dios para él. Pero Esaú la despreció. Una vez piensa, aleluya, que Dios obra de una forma que a uno no se imagina. Esaú despreció por un plato de lentejas lo que Dios le había dado. Pero Jacob la quería, aleluya. Jacob peleó las cosas, pero él quería la bendición. Y eso es lo que vale aquí, hermano. No te muevas, joven.
No te muevas. No permitas que el diablo te quite el deseo de agradar a Dios. Sigue luchando. El que, aunque Dios no le autorizó, oiga, no le autorizó a David a hacer lo que él quería, pero le dio la promesa que un hijo suyo lo iba a hacer. Y le dijo también: no te preocupes, David, yo te voy a hacer caso a ti. Yo te voy a hacer caso a ti. Al ver la insistencia de este hombre, la actitud que este hombre tenía, Dios se agradó de él, hermano, que le dijo: yo te voy a hacer caso, David. Y le dijo: después de ti vendrá uno que yo lo voy a elegir. Por eso que Jesús es conocido como el hijo de David, porque el linaje de David es Jesús. Aleluya. El Señor le hizo casa perpetua por la actitud que él tenía de agradar a Dios. El Señor lo honra dándole. Él quería demostrarle, aleluya, que aquel que quiere agradar a Dios, aún en medio de sus luchas, Dios lo va a honrar. Aquí hay muchos jóvenes que sienten como que ya no pueden. Y el diablo los ataca la mente, les dice que no lo van a lograr. Dios te va a honrar, joven. No te muevas. Solo agrada a Dios, aunque sientes que esas batallas están peleando en tu vida, que ya no entiendes lo que está sucediendo en tu vida. Sientes que por mucho que luchas, no puedes lograr vencer esa lucha personal que tú estás pasando, porque cada quien tiene sus luchas personales, sus batallas, pero no te muevas. Solamente agrada a Dios. Solamente agrada a Dios. Solamente acuérdate de Dios, que Él es fiel. A mí cuando el diablo me decía: vos no servís para nada, mira, yo le decía: no, Dios tiene un propósito conmigo, porque Él me ha hablado. Y eso lo va llenando a uno, hermano. Y entonces David demuestra su identidad a la hora de reconocer sus errores y pecados. Porque hasta para eso hay que tener identidad con Dios, hermano. Porque la Biblia dice que el que confiesa, 28:13 de Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que hasta para reconocer los errores y los pecados se necesita tener identidad con Dios. Si usted se va a 2 Samuel 12, 12 y 13, mire lo que dice. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Sabe que cualquiera, a veces cuando comete un pecado, lo primero que hace es irse a la iglesia? Comete una falta, el hombre lo que hace es: me voy al mundo, dicen algunos. Es porque no hay identidad con Dios. Pero una persona que tiene identidad reconoce su condición. El Salmo 51, mire lo que dice, 1. Este salmo fue escrito especialmente por ese proceso que estaba pasando David. Mire cómo es un hombre que tiene identidad. Ten piedad de mí, oh Dios. Oiga la oración de él, hermano. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro
en tu juicio. Es decir, que él demostró identidad aún reconociendo sus pecados, sus errores. Él no se escondió en sus pecados. Él dijo, pequé contra Jehová. Reconoció su condición. Aunque él es imperfecto, amén, y podía caer en pecado, estaba dispuesto a reconocer sus errores y volverse a Dios en arrepentimiento. Esa tiene que ser la actitud de cada joven. Porque a veces el diablo, yo me encontré hace unos días con unos jóvenes que estaban en esas congregaciones. Él cometió un error, yo iba manejando él íbamos con el hermano Uy, manejando un taxi. Y él me dijo, ya no puedo volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque fallé. Fallé, ya no puedo. Me han dicho que yo ya no puedo, ya pequé. Alma que pecae, me dijo, esa morirá. Qué cosa más terrible. Mi hermano, por mucho que yo le quise sacar esa expresión, hermana, cerrado completamente. Yo dije, este muchacho vivió una religión, nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Identidad con Dios. Porque no estamos hablando que usted va a pecar y va a reconciliarse, va a pecar y va a reconciliarse. Pero los hombres podemos fallar. Dice el proverbio que hasta por un bocado de pan el hombre puede prevaricar por un bocado de pan. Y el acto perdón y demostrar la identidad, reconocer los errores y pecados, eso hace, aleluya, que la persona tenga un toque especial. David nunca se oye decir que se iba para donde otro Dios. Una vez encontró unos dioses y les echó fuego, hermano. La única vez que la Biblia habla que David encontró unos dioses y nunca dice que se fue de esos dioses. Es decir, que David en medio de sus errores nunca dejó a Dios. No fue como algunos, como Caín, que pecó y Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento. Él no quiso nada. En lugar de eso se enojó con Dios. Se puso a renegar por lo que Dios le había impuesto en lugar de pedir misericordia. Pero David no, hermano. Reconoció sus errores, sus pecados. Reconoció que él, aleluya, no podía sin Dios, aunque había fallado. Aunque él sabía que era imperfecto. Él no se dejó acusar por el diablo, hermano. Porque a él le gusta acusar. Acusa y acusa, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Dios te puede levantar a ti, aleluya. Quizás tú has caído en algo, una condición terrible, y el diablo te tiene ahí atado. Yo te puedo decir en esta tarde que el Espíritu Santo puede libertarte de esas cadenas. Hay gente que quizás está en las redes sociales, que ese pecado de la lujuria y la fornicación los tiene atados y creen que no tienen perdón. Yo creo en el nombre de Jesús que el Señor puede romper esas cadenas en esta tarde. Él las puede romper, aleluya. El rey David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de sus errores y pecados, cometió adulterio, asesinato y una serie de cosas que este hombre cometió, hermano. Pero en medio de eso, él siempre, recuerdo que cuando cometió el pecado con Betsabé, quedó embarazada de Betsabé, hermano. Pero no se oye que David, enojado con Dios, ya no voy a seguir a Dios, sino que en medio de eso se metió en ayuno a pedir misericordia. A pedir misericordia, pidiendo la gracia de Dios. Porque afuera de aquí, joven, no hay nada. Afuera lo que hay es muerte, miseria, desgracia. Fuera del Señor no existe nada. Por muchas cosas que tú crees que tengas, no existe nada. Y David, por eso que era conforme el corazón de Dios, porque la identidad que él tenía con Dios estaba bien arraigada, joven. Cada joven que esté en esta tarde,
los queremos ver en el futuro siendo la generación de relevo de nosotros. Ese es el deseo, aleluya. Y los oímos ministrar hoy una cosa tan bonita. Yo le dije al pastor, qué bonito cantan las señoritas. Le digo, con más ensayo, un poquito más de bendición de esas señoritas, el diablo va a tener que salir corriendo en estas congregaciones. Porque ¿cuántos creen que la alabanza tiene poder, hermano? Y cuando las señoritas, hermanos, hagan una identidad de conocer a Dios, no sé lo que Dios, pero Dios a mí, yo siento hoy que estábamos aquí, venimos, algo que se, mira, lo que se ve aquí, yo estoy predicando y veo ese grupo de hermanos jóvenes, porque hay más jóvenes que la vieja guardia. Somos pocos de la vieja guardia ya. Se me vino a la mente hoy que estaba ahí sentado y verlos adorar, cantar. Recién venido del Congreso del 2007 de Panamá, estaba en Santa Ana. Recuerdo que el primer culto que ministré después de ese Congreso fue en Ciudad Real, donde está nuestro hermano Esaú hoy, porque yo tenía 3 campos, Ciudad Real, Santa Ana y Chalchuapa. Esos 3 campos visitaba. Y yo estaba en un culto, ese día yo había llevado unos CD para ponérselo a los hermanos de la convención. Hicimos una vigilia y les puse los mensajes. Pero los hermanos, pues como eran algo nuevo, algunos hasta las 2 de la mañana llegaron algunos hermanos. Entonces, bueno, todo el mundo fue para su casa. Yo me quedaba en el cuartito que alquilaba, la casita que alquilábamos, donde predicábamos. Yo me quedé orando. Bueno, me voy a quedar yo solo, Señor. Me quedé orando. Y en el que estaba orando me quedé dormido. En esa batalla estaba cuando yo de repente pude ver una visión. Y miraba en las congregaciones, miraba iglesias como El Pino y otras iglesias. Yo no estaba ahí en esa iglesia, pero una fila de jóvenes con banderas, desfilando, que venían del mundo y que venían también de algunos lugares, de algunas congregaciones, porque no es que estamos quitándole a nadie, pero eso puede suceder en un avivamiento. Y los pastores llegaban y me decían a mí, pastor, aquí le entregamos a estos jóvenes de otras organizaciones, porque ustedes les van a enseñar la palabra. Y decía, llegaba Dios como entregarnos, ustedes le van a enseñar la palabra. Y ya se paraban enfrente de los grupos y le decían ellos, y para Dios. Y yo me acuerdo que quise despertar porque yo sentí el fuego del Espíritu Santo. Uno de cuando usted tiene una visión de esas, ¿se le ha pasado a usted, hermano? Yo empecé, hermano, pero cuando me estaba diciendo así, termina la visión, bien veo que llega una sombra ahí donde estaba yo, me abrió la boca, hermano, y me despació un bote de pega de esa, ¿cómo se llama? Esa pega que pega rapidito, pega loca, en toda la boca. Mire, hermano, eso es horrible. Yo estaba muriéndome esa madrugada, una experiencia. Pero cuando yo estaba pasando ese proceso con la guerra espiritual que estaba pasando, qué lindo, por eso el Espíritu Santo es tan lindo, hermano. Vino el Espíritu Santo y descendió, hermano. Y esa boca, aunque ya pegaba como, hermano, los pocos de pega, y empecé a hablar en lenguas, hermano. Y yo recuerdo que me levanté gimiendo, yo no sé los vecinos que sintieron. Lo único que sé, aleluya, que los proyectos de Dios Dios los va a cumplir en esta nación, porque Dios tiene proyectos grandes. Por eso que hay jóvenes que tienen que tener identidad con Dios, porque Dios los va a levantar, Dios los va a transformar.
Lo va a llamar. Cuando Dios le hable en la madrugada, no le diga que no, dígale que sí. Porque Dios va a llegar en la madrugada a decirte: te necesito. Yo te quiero usar. Va a llegar el Señor muy pronto, jóvenes. Se los aseguro que muchos ya Dios le está diciendo eso. Y quizás se lo ha dejado usted solo. Pero Dios le pone la carga y ora. Por eso que en esta tarde yo voy a hacer el llamado acá. Queremos ministrarlo. El altar está abierto en esta tarde. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran tener identidad con Él. ¿Habrá algún joven esta tarde? Dios te está llamando, joven. No te quedes ahí en esta tarde. Mientras los hermanos entonan, la iglesia ora. Hay que pelear nuestros jóvenes, hermanos. El altar se abre. Hace 23 años alguien hizo el llamado así. Yo estaba sentado ahí en la banca y me vine. Y el Señor me dijo: yo te he llamado. Tengo presente tanto eso, hermano. Yo te voy a levantar, me dijo. Joven, usted es importante en la obra de Dios. Levántese en el nombre de Jesús esta tarde.